yo sé que muchos de los electrónicos conocemos los dispositivos Logo de Siemens, que prácticamente es un controlador lógico programable. Hace unos días se me ocurrió desarmarlo para ver qué componentes usa y que sea más robusto. Honestamente, al destaparlo y analizar minuciosamente cada componente del dispositivo Logo 8 en particular, me encontré con una grata sorpresa. Es que la parte de las entradas y la parte de las salidas no se encontraban aislados como es habitual en los PLCs. En lugar de los optoacopladores se encontraban unos amplificadores operacionales. Esto es comprensible ya que la parte de las entradas de estos dispositivos cumplen dos funciones, de entradas digitales y también de entradas analógicas. En este sentido, hoy crearemos un logo con Atmega 328P, con la diferencia de que la parte de las entradas y la parte de las salidas estarán completamente aislados por optoacopladores, para tener un mejor desempeño y robustez. Básicamente contaremos con 8 entradas digitales de 12 a 24 voltios, 4 salidas a relays, además se contará con un reloj de tiempo real. Y lo más importante es que se podrá programar de manera directa ordenador y nuestra tarjeta Logo. ¿Te interesa? Pues acompáñenme a ver el video. Como siempre, antes de comenzar con el video, les invito a que pasen por mi página web, cuyo link se encuentra en la descripción del video, donde hallarás toda la información necesaria para poder llevar a cabo este proyecto. El diseño de la tarjeta PCB se ha realizado en el programa de Proteus. Cabe señalar que esta tarjeta es 100% funcional y comprobado. Así que si deseas ordenar, simplemente te diriges a la página de JLC PCB, le damos en cotizar, seguidamente agregamos nuestro Gerber respectivo. Y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB. En mi caso, ordenaré de color verde. Además, mandaré ensamblar algunos componentes SMDs. Para ello necesitamos subir la lista de los materiales y también el Pick and Place. Una vez seleccionado todas estas opciones, le damos en Save to Cart, Checkout. Y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto, y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta PCB ya estará en la puerta de tu casa. Como les había mencionado hace un momento, en esta ocasión vamos a usar el servicio de ensamblaje de JLC PCB para 2 tarjetas electrónicas. Sin embargo, usted puede mandar a ensamblar todas las tarjetas que quiera. Y en casa soldaremos algunos componentes que fácilmente podemos encontrar en una tienda local, como por ejemplo las borneras de alimentación. Ahora que ya lo tenemos todo ensamblado, procedemos a explicar el porqué del uso de determinados dispositivos. En las industrias es muy importante aislar la parte de las entradas y la parte de las salidas, ya que esto nos permite separar de sobrecorrientes y también de sobrecargas, además de ruidos y distorsiones. Para ello usaremos unos optoacopladores. Seguidamente usaremos el circuito integrado 74HC14. En principio, este dispositivo nos permitirá invertir la señal de 0 a 5 voltios, para que en la parte de la programación se trabaje con un alto. Además, este componente filtra las señales de entrada. De esta manera, en la salida del dicho dispositivo tendremos señales puras sin ningún tipo de rizos. Para la parte de control usaremos el microcontrolador Atmega 328P, suficiente para controlar 8 entradas y 4 salidas. Tal vez muchas personas cuestionen sobre el uso de este dispositivo. Sin embargo, considero que es uno de los dispositivos que todos, absolutamente todos, conocemos. De tal manera, esto les pueda servir como base para que puedan hacer proyectos mucho más grandes. Por otro lado, considero que lo más importante en este proyecto es la integración del reloj de tiempo real, que es proporcionado por el circuito integrado DS3231. Este dispositivo es capaz de brindarnos la temperatura, la fecha y el tiempo real.
Luego usaremos nuevamente los optoacopladores para aislar la parte del microcontrolador y la parte de las salidas. De esta manera tenemos el completo aislamiento. Finalmente usaremos unos relés pequeños cuya bobina se activan con 24 voltios. Ahora que ya hemos visto el funcionamiento de algunos dispositivos principales, pasaremos a explicar las conexiones externas que tenemos que realizar. En principio tenemos el puerto USB, lo cual nos permite subir un programa a nuestro PLC Logo con Atmega 328p. Seguidamente tenemos el botón de reset, que obviamente es para reiniciar el proceso. Y en la parte lateral izquierda encontramos las borneras de las 8 entradas digitales. Más abajo tenemos la bornera de alimentación, que dicho sea de paso es de 24 voltios a corriente continua. Y finalmente en la parte lateral derecho encontramos las borneras de las salidas de los relés que puedan soportar hasta 5 amperios en corriente continua de 30 voltios y en corriente alterna hasta 220 voltios. Cabe señalar que cada una de las salidas trabaja de manera individual. Antes de ver el correcto funcionamiento, primero tenemos que subir el gestor de arranque. Y finalmente subimos los códigos de prueba a través del puerto USB, como normalmente lo realizamos con las tarjetas de Arduino. Cabe señalar que dicho programa se encuentra en la parte final de la página web. Bueno, señores, aquí ya nos encontramos en la parte física de nuestro proyecto. Entonces vamos a empezar reconociendo todos los dispositivos que tenemos instalados. En primer lugar tenemos las entradas digitales. En este caso vamos a utilizar pulsadores. Y luego pues tenemos nuestros actuadores, que prácticamente son unos contactores y un bombillo de 220 voltios. Cabe señalar que las conexiones ya lo tenemos realizado. Antes de ver propiamente el funcionamiento, les quería comentar que ya hemos subido el programa respectivo, donde vamos a testear las entradas y las salidas. Esto quiere decir que cuando nosotros presionamos un respectivo botón, pues se tiene que activar ya sea nuestro bombillo de 220 voltios y luego pues se va a activar nuestro contactor, el otro contactor y también el último contactor. ¿Ok? Entonces vamos a ver el correcto funcionamiento. Veamos, con este pulsador se activa pues nuestro bombillo de 220 voltios y con este pulsador se tiene que activar este contactor y así sucesivamente con todos los contactores. Y acá tenemos para el último contactor. Realmente tenemos 8 entradas digitales, por lo tanto vamos a realizar el cambio para poder testear, por ejemplo, de la última entrada. ¿Listo? Ahí podemos probar el funcionamiento de la última entrada. Otra vez, para poder corroborar otra entrada, por ejemplo, esta entrada, vamos a conectar aquí y testeamos esta entrada. Y funciona perfectamente. Ahora vamos a subir otro programa para ver el correcto funcionamiento del reloj de tiempo real. Cabe señalar que el dispositivo o el circuito integrado del reloj de tiempo real se encuentra en la parte inferior. Bueno, chicos, ya hemos subido el programa respectivo para poder probar el correcto funcionamiento del reloj de tiempo real. Entonces hemos programado para que el bombillo se encienda aproximadamente a las 6:50 de la noche. Entonces actualmente es las 6:48 con 52 segundos. Vamos a esperar a que llegue a las 6:50. Vamos con la cuenta regresiva. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y se enciende nuestro bombillo de 220 voltios a corriente alterna. Esto se debe mantener durante 1 minuto. Pasado el minuto se tiene que apagar automáticamente. Y ahí observamos el correcto funcionamiento.
antes de terminar con el video, quisiera aclarar algunos puntos. Si bien es cierto, anteriormente ya hicimos proyectos mucho más grandes, por ejemplo con muchas entradas y también con muchas salidas. En esta ocasión hemos realizado un PLC logo con tan solo 8 entradas digitales y con 4 salidas a relays. Realmente, como les había mencionado anteriormente, esto es para que ustedes puedan tener una base. De esto puedan crear proyectos mucho más grandes. Y también quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por el enorme apoyo que le están dando a nuestro canal. Especialmente quiero agradecerles de todo corazón a las personas que me apoyan en la plataforma de Patreon. Si consideras que nuestro contenido está siendo de mucha ayuda para usted, considera apoyarnos en dicha plataforma. Sin más preámbulos, nosotros nos vemos en el próximo video. Pero si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas y que le des manito arriba.